Nadie esperaba un desenlace así, o tal vez sí, porque en el universo de la farándula española, ese mundo donde las traiciones se cuecen a fuego lento y los conflictos familiares se exhiben con frialdad en prime time, siempre surgen giros inesperados que hacen temblar no solo los platós sino también los tribunales. Rocío Flores ha vuelto a acaparar titulares, pero no por un enigmático mensaje en redes sociales ni por esos silencios que hablan más fuerte que cualquier entrevista, sino por un fallo judicial contundente que ha dejado boquiabierto incluso a Jorge Javier Vázquez, quien desde hace tiempo parece saturado de batallas legales y quejas, más ocupado con el salseo que en su mejor época en el Deluxe. Lo que en un principio se presentaba como un nuevo culebrón judicial cargado de herencias emocionales, desencuentros irreparables, lágrimas reprimidas y abogados cobrando honorarios millonarios, más que una gira de Shakira, terminó por convertirse en una sentencia ejemplar que retumbó con fuerza en toda la industria del espectáculo. El proceso se desarrolló en Granada bajo la atenta mirada del juez Emilio Calatayud, una figura conocida tanto por su carácter estricto como por su presencia viral en TikTok, donde sus sentencias educativas y su manera directa han ganado fama más allá de las fronteras de los juzgados. Calatayud, ese magistrado con fama de no tolerar frivolidades, quien reparte justicia con mano firme y sentido común, se convirtió en el protagonista inesperado de esta historia, marcando un antes y un después en la manera de abordar los casos mediáticos de familias famosas. No estamos hablando de un juicio más, lo que estaba en juego era la dignidad de una joven cuya vida ha sido objeto de manipulación pública constante, un entramado de declaraciones, documentales con tono revisionista y comentarios que, según su defensa, configuraban un acoso permanente. Los orígenes del conflicto se remontan años atrás, a una cadena incesante de desencuentros, polémicas televisivas y entrevistas demoledoras que parecían más un guión para una serie dramática que la realidad de una familia. En medio de ese torbellino, Rocío Flores decidió romper su habitual silencio o el lenguaje cifrado y velado que suele emplear el mundo influencer para hablar sin hablar. Eligió enfrentarse a sus acusadores en los tribunales, presentando una denuncia por presuntas vulneraciones a su honor y derechos fundamentales, incluyendo a miembros cercanos de su familia y colaboradores mediáticos. Su estrategia no era solo legal, sino también simbólica, una reivindicación pública de su verdad, apoyada en un expediente impecable que contrastaba con la imagen cuidada que siempre ha proyectado. La expectación alrededor del juicio fue descomunal. A la entrada de los juzgados se congregaron periodistas, seguidores, detractores, excolaboradores y hasta exnovias de colaboradores televisivos, creando un ambiente que recordaba más a un estreno de gala televisiva que a un acto judicial. Incluso hubo quien confundió aquella multitud con una manifestación por la democracia, aunque lo que allí se ventilaba era más bien la reivindicación del respeto en el espectáculo. Rocío apareció escoltada por su abogado, cuya seriedad era tan palpable como si defendiera a una figura de la realeza. Sus gestos eran mesurados, la mirada firme y los labios apretados, consciente de que estaba protagonizando no solo un juicio, sino el rodaje de un capítulo de redención personal. Mientras tanto, ni rastro de Antonio David, cuya sombra pendía sobre el caso como un tambor lejano, pero que algunos aseguraban seguía el proceso desde la distancia, quizá en un bar de Málaga, haciendo apuestas sobre cómo se anunciaría la sentencia, si por el juez o por algún colaborador mediático. Por otro lado, la parte demandada, a la que por respeto a la ley no mencionaremos, defendía que al haber nacido en el ojo del huracán mediático, a Rocío le correspondía aprender a bailar bajo la tormenta, una metáfora para justificar las continuas exposiciones y críticas que ha soportado. Pero el tribunal no estaba allí para juzgar simples controversias o discusiones familiares, sino un patrón de ataques públicos que sobrepasaban cualquier límite razonable y que habían minado la dignidad de la joven. El juez Calatayud, con ese estilo que mezcla la severidad de un profesor de escuela y la sabiduría popular, puso orden desde la primera sesión. Su voz pausada, pero firme, y sus advertencias claras dejaron boquiabiertos a los presentes y a la prensa. Esto no es un plató de televisión, llegó a decir, y advirtió que quien interrumpiera sería sometido a castigos poco comunes, como leer el BOE en voz alta hasta el agotamiento. Su autoridad silenciosa logró que el juicio se desarrollara con la seriedad que merecía, dejando claro que la justicia no necesita gritos ni espectáculo para hacerse valer. Durante la vista, Rocío habló con serenidad, y en algunos momentos, con una emotividad que incluso logró una mirada compasiva del personal judicial. Relató el daño que le había causado la exposición no consentida, las acusaciones veladas y directas, las interpretaciones interesadas sobre su vida personal, infancia y vínculos familiares. Citó una frase de su abuela que caló hondo: «La familia es sangre, pero también es respeto». Palabras que resonaron con fuerza, y que alguien bromeó que deberían estar en un póster para decorar el salón. Los testigos desfilaron como si de una alfombra roja se tratase,
Algunos apoyaron a Rocío, otros se contradecían más que encuestas políticas, y varios se excusaron diciendo que no recordaban, que eran muy jóvenes o que habían estado en retiros espirituales durante todo el conflicto. Finalmente, después de días de deliberaciones, el juez emitió una sentencia tajante, fallo a favor de Rocío Flores, sin ambigüedades, con una condena económica para la parte contraria y una orden clara de cesar cualquier tipo de difamación o ataque que pudiera reabrir viejas heridas. La noticia explotó en los medios como un meteorito. Twitter ardió con hashtags como #Justicia para Rocío y #Calatayud Crack, que en cuestión de minutos se convirtieron en tendencia. En programas como Sálvame, los tertulianos improvisaron especiales de emergencia con rostros inexpresivos y un aire generalizado de que el tablero mediático había cambiado para siempre. La que hasta hace poco era vista como una hija silenciosa por amor, ahora era reconocida como una mujer que había triunfado en los tribunales, empoderándose legalmente y marcando un precedente. Este fallo judicial representa mucho más que una simple victoria personal para Rocío Flores, ya que se convierte en un auténtico punto de inflexión que podría transformar de manera profunda y significativa la forma en la que los medios de comunicación, y en especial aquellos que se dedican a cubrir el mundo del espectáculo y las historias familiares, abordan la información sobre la vida privada de las figuras públicas. Durante años, la línea entre la divulgación legítima y el sensacionalismo ha sido cada vez más difusa, provocando que la intimidad de muchas personas se convierta en un espectáculo abierto donde se difunden versiones manipuladas o distorsionadas de sus experiencias personales, sin que quienes viven esos momentos tengan la posibilidad real de contar su verdad o proteger su imagen. Este fallo judicial, en cambio, pone de manifiesto un principio fundamental y muchas veces ignorado, que existe una diferencia crucial entre contar la propia historia con autenticidad y permitir que otros, sin consentimiento ni respeto alguno, reescriban y manipulen esa historia en función de sus propios intereses o para alimentar el morbo de la audiencia, causando daños irreparables tanto en lo personal como en lo social. La resolución del juez Emilio Calatayud no solo reafirma los derechos fundamentales de la persona sobre su honor, intimidad y propia imagen, sino que subraya que estos derechos no pueden suspenderse ni ponerse en cuestión solo porque la escena se encuentre frente a cámaras o porque el público espere un espectáculo en horario estelar. En un contexto mediático donde la competencia por la atención lleva a la explotación constante de los conflictos privados, el fallo marca una línea roja que recuerda que la dignidad humana y el respeto legal deben prevalecer sobre el sensacionalismo y la exposición injustificada. La trascendencia de esta decisión se evidencia en la inmediata repercusión que tuvo entre figuras mediáticas y profesionales del mundo del entretenimiento, quienes, en un giro inesperado, pasaron de ser críticos acérrimos o incluso enemigos declarados de Rocío a convertirse en aliados circunstanciales, evidenciando la complejidad y volatilidad de las relaciones en este ámbito. Esta transformación, que puede parecer superficial en algunos casos, revela también cómo la justicia y la verdad pueden reconfigurar alianzas y modificar percepciones, ya que lo que ayer fue objeto de polémica y confrontación, hoy se reconoce como motivo de respeto y apoyo, aunque sea en función de intereses pragmáticos o de la búsqueda de un espacio en la conversación pública. Asimismo, surgieron especulaciones sobre la posibilidad de que Rocío Flores aproveche esta coyuntura para dar un paso más allá en la construcción y defensa de su narrativa personal mediante la publicación de un libro o testimonio que recoja sin censura ni silencios forzados su versión de los hechos, convirtiéndose en una crónica íntima de superación, fortaleza y redención que desborde la imagen superficial que los medios han proyectado durante años. Este tipo de proyecto no solo reforzaría su posición pública como una mujer empoderada y dueña de su historia, sino que también podría abrir un espacio para una reflexión más profunda sobre la manera en que se deberían abordar las vidas y los conflictos de las figuras públicas, impulsando una cultura de respeto y humanidad en un entorno que a menudo es despiadado y voraz. En medio de esta vorágine, el magistrado Emilio Calatayud mantuvo una postura firme y discreta, negándose a realizar declaraciones públicas que pudieran alimentar el espectáculo alrededor del caso, y limitándose a enfatizar que su función no era la de generar espectáculo ni alimentar el circo mediático, sino la de impartir justicia con seriedad, ecuanimidad y rigor. Este posicionamiento reafirma la idea de que la justicia no necesita levantar la voz ni caer en el ruido para hacerse valer. Su fuerza radica en la equidad, el respeto a la ley y la imparcialidad, valores que deben primar por encima del show que a menudo domina las pantallas y redes sociales. Por su parte, Rocío opta por un silencio que, lejos de ser resignación o retirada, se presenta como un acto consciente y poderoso de control sobre su propia historia, un silencio que dice más que 1000 palabras y que indica que ha decidido no permitir que otros hablen por ella ni construyan una imagen ajena a su realidad. Este cambio representa un reajuste significativo en el mundo del entretenimiento,
un sector que está obligado a adaptarse a nuevas reglas en las que el respeto a la legalidad y a la persona empieza a tener mayor peso, aunque todavía existan voces escépticas, incrédulas o que se resisten a aceptar estos cambios. Es claro que este momento no marca un final, sino el comienzo de una nueva etapa en la relación entre justicia, medios y figuras públicas, donde la ley y la verdad recuperan protagonismo y se convierten en herramientas esenciales para proteger a quienes, durante mucho tiempo, fueron vulnerables a la manipulación mediática. En toda batalla donde se obtiene una victoria, es inevitable que surjan reacciones, a menudo de resistencia, desconcierto o incomodidad, pues no todos están dispuestos a aceptar que la justicia pueda imponerse sobre el espectáculo y la desinformación. Sin embargo, en medio de ese panorama turbulento, Rocío por fin puede descansar con la serenidad que otorga la certeza de haber ganado en un terreno complejo y desafiante, un terreno donde pocos se atreven a competir, el de la ley y la verdad. Quizás en la intimidad de sus sueños, imagine la figura del juez Calatayud, con su toga y la Constitución en mano, acercándose para susurrarle con ese acento granadino tan característico que la justicia se ha cumplido plenamente y que ahora ha llegado el momento de vivir libremente, sin cargas ajenas ni narrativas impuestas, con la dignidad restaurada y la mirada firme hacia un futuro que ella misma ha comenzado a construir. Este fallo no solo cambia la vida de Rocío, sino que establece un precedente poderoso y necesario para todos aquellos que buscan que su voz sea respetada y su historia contada con la verdad y justicia que merecen. Nunca creí que la justicia pudiera actuar tan despacio, murmuró para sí mismo mientras con delicadeza cerraba la puerta, como si guardara un secreto inconfesable. Lo que ocurrió aquel día no fue simplemente un evento más, fue el fin de un ciclo largamente esperado, aunque sin estridencias ni artificios. No fue una explosión ni un estallido de luces que anunciara un cambio, sino algo mucho más profundo y contundente, una frase pronunciada con determinación, una joven que permaneció firme ante la adversidad, y un país entero que, por un instante fugaz, recuperó la fe en que, a veces, solo a veces, la balanza de la justicia puede inclinarse hacia la verdad. El ujier, conocido entre los colegas y vecinos como Don Emilio, o simplemente Emi para quienes habían compartido más horas en la sala de vistas que la mayoría de los abogados, se quedó unos segundos más en silencio, con las manos cruzadas detrás de la espalda y la mirada fija en el asiento del declarante. Aquel asiento que había visto desfilar por décadas a personajes de todo tipo, vecinos con deudas interminables, pequeños delincuentes que poco a poco caían en el olvido, madres con la mirada perdida y celebridades de dudoso glamour, envueltas en un perfume barato y aires de diva cansada. Pero ese día, no era el ruido ni el revuelo exterior lo que hacía la diferencia. Era el silencio que imperaba en la sala, el tono sereno de una joven llamada Rocío, que no se sentó allí como una estrella defendiéndose de las críticas o intentando salvar su imagen pública, sino como una persona común, consciente de que toda la parafernalia que la rodeaba no le serviría de escudo ante un juez de verdad. Esa realidad golpeó a Don Emilio con fuerza, recordándole que, en medio de un país donde muchas veces es difícil distinguir si estás ante un show televisivo o frente a una sentencia legal, todavía existen momentos genuinos, hechos de dignidad y respeto, que pueden devolverle un poco de esperanza a quienes creen que todo está perdido. Mientras sacaba la llave para cerrar la puerta de la sala, su mente se detuvo en el juez Calatayud, ese magistrado que representaba lo que queda de una justicia antigua y rigurosa, de esos hombres que no precisan de altavoces ni cámaras para imponer respeto. Calatayud no necesitaba levantar la voz ni montar un espectáculo. Era de los que usaban el silencio como herramienta y cada palabra como un golpe certero, un martillo que desgarraba la mentira y la superficialidad. Cuando ordenaba sentarse, su autoridad era tan natural que nadie osaba desobedecer. La ley no era la que mandaba, sino el peso de su mirada implacable. Y ese día, esa mirada había pesado más que nunca, especialmente en el momento en que pronunció la parte más sensible de la sentencia. El derecho a la intimidad y al honor no está sujeto a reality show. Esa frase fue como arrancar un micrófono de las manos de una nación ensimismada en el ruido mediático y devolver el verdadero protagonismo a la justicia. Don Emilio la recordó con una claridad tan vívida que juraría haber escuchado en la sala el sonido seco de una garganta atragantada, un ruido tan fuerte que parecía el clic metálico de un bolígrafo cerrándose. Con un suspiro casi imperceptible, apagó las luces y dejó que la penumbra envolviera el lugar, no como un signo de tristeza, sino como un instante íntimo de recogimiento tras lo acontecido. Afuera, la multitud persistía como moscas revoloteando sobre una fruta fresca, ansiosos por atrapar los últimos detalles de la jornada, mientras dentro todo había quedado dicho, todo había quedado en calma. El estrado vacío, las sillas perfectamente alineadas y la justicia, al menos por hoy, en pausa. Sin embargo, en el exterior, toda la atención estaba puesta en cada pequeño detalle de Rocío.
si había elegido un maquillaje discreto, si su bolso era auténtico o una copia barata, si su silencio era una estrategia calculada o la expresión sincera de un cansancio profundo. Pero nadie parecía notar el leve temblor de sus dedos cuando sujetaba el bolso, no por miedo, sino por un agotamiento emocional que solo conocen quienes han tenido que reprimir lágrimas, gritos y verdades durante demasiado tiempo. A pesar de su experiencia frente a las cámaras, contratos y versiones contradictorias de su vida, Rocío no estaba preparada para esto, para una victoria que no buscaba revancha, sino justicia pura y simple. A unos pasos de la escalinata, un reportero veterano, de esos clásicos que guardan la grabadora en el bolsillo y una libreta gastada en la mano, se detuvo en seco. Observaba a Rocío con una ceja arqueada, sin escribir ni grabar, solo pensando. Algo no cuadraba, pero no en un sentido negativo, sino como si el guión que esperaba se hubiera roto entre sus dedos. «No le vas a preguntar nada, ¿verdad?», le susurró su compañero más joven mientras limpiaba la lente con una camiseta enrollada. «¿Y qué quieres que le diga?», respondió el veterano. «Hoy no es momento de buscar titulares, sino de aprender a cerrar la boca. A veces, el silencio de alguien habla más fuerte que una entrevista llena de frases prefabricadas». El joven le lanzó una mirada extrañada, como si acabara de sugerir apagar TikTok para comprender el mundo. Rocío se quedó quieta un instante, no por duda, sino porque el sol de mediodía le obligó a entrecerrar los ojos. En ese gesto, que podría parecer simple incomodidad, había una metáfora involuntaria. Por primera vez en años, la luz que la iluminaba no provenía de focos artificiales, sino del sol verdadero. Y eso, aunque sencillo, tenía un peso inmenso. Detrás de ella, alguien del equipo legal recogía con cuidado cada documento, sabiendo que todo estaba bajo control, que la sentencia ya era firme y que no habría réplica inmediata. Pero también sabían que en España, cuando una mujer gana en silencio, el eco de esa victoria puede resonar durante semanas, incluso meses, en columnas de opinión, editoriales disfrazados de crónica y podcasts dramáticos con música inquietante y voces impostadas. Ya no importaba, porque esa vez la justicia había dado el primer golpe, limpio y contundente. En ese mediodía donde el aire parecía denso, casi pegajoso como una sopa mal colada, y el sol parecía derretir los nervios de todos los presentes, Rocío permanecía firme, sin avanzar ni retroceder, clavada en la misma baldosa del juzgado, con la mirada entornada por algo más profundo que la simple luz solar, un estado introspectivo, casi impermeable al ruido ajeno. Parecía estar procesando el peso de los últimos minutos, como si por dentro descompresionara una carga invisible pero insoportable. No había cruzado palabra con nadie desde que salió, solo un parpadeo prolongado y una exhalación casi imperceptible que delataba un cansancio que no era físico, sino un agotamiento distinto, un tipo de desgaste que no se cura con descanso, sino con verdad. Su abogada, una mujer menuda con la firmeza de quien ha dejado mudos a muchos en tribunales mucho más fríos, caminaba unos pasos, manteniendo la distancia justa, lo suficientemente lejos para no invadir, pero lo bastante cerca para estar presente. No había prisa ni urgencia. Sabía que no se trataba de huir ni correr, las noticias correrían solas. En grupos de WhatsApp de productoras, en despachos de revistas digitales, en chats de madres que ya se sabían la historia familiar de Rocío como si fuera una telenovela nacional. Esa abogada no necesitaba demostrar nada, porque su trabajo hablaba por sí solo, en esos párrafos legales que, sin adornos, lo decían todo. Mientras tanto, algunos fotógrafos, más descarados, intentaban acercarse de forma furtiva, agachando el cuerpo como si participaran en un safari donde la presa llevaba gafas de sol y vaqueros. Pero no había presa ni cacería. Rocío no ofrecería ni una mirada, ni un gesto, ni un mínimo movimiento de cejas que pudiera alimentar una narrativa fabricada. La Rocío de las respuestas medidas, la que evitaba enemistades, se había quedado dentro, con el eco de la voz del juez Calatayud resonando en su memoria. La que estaba afuera era otra, más silenciosa, más sólida, como una roca, y eso desconcertaba. Unos metros más allá, un colaborador de televisión que había saltado a la fama más por su capacidad para elevar la voz que por la calidad de sus argumentos, se encontraba completamente absorto frente a la pantalla de su móvil. Aquel plató iluminado con luces LED, donde tantas veces había lanzado titulares con tono estridente, ahora parecía quedar muy lejos, reemplazado por la fría luz azulada del dispositivo en sus manos. Escribía frenéticamente, sin levantar la mirada, tratando de encontrar la frase perfecta, ese mensaje breve y contundente que pudiera captar la atención de miles de seguidores en segundos. Buscaba un tuit lo suficientemente ambiguo para no verse comprometido por ningún bando, pero con la dosis justa de puntería para encender la chispa en una audiencia hambrienta de polémicas y debates acalorados.
Su dedo se detenía, titubeaba entre una frase vaga y profunda como el tiempo pone a cada uno en su lugar y otra que sonaba a verdad absoluta que siempre termina saliendo a la superficie. Las verdades siempre salen a la luz. Las palabras se sucedían y desaparecían en la pantalla, como un eco silencioso de la presión constante por ser relevante, por no perder la atención en un mundo saturado de información rápida y efímera. Borraba y reescribía sin cesar, incapaz de decidir qué estrategia utilizar para provocar la reacción deseada, mientras a su lado, casi en contraste, un periodista de prensa escrita lo observaba con una mezcla extraña de desprecio y lástima. Aquel hombre mayor, de rostro marcado por años de dedicación al oficio, vestía aún con la elegancia austera de quien conserva la vieja escuela en un mundo que cambia a cada segundo. Su libreta ajada descansaba sobre las rodillas, junto a un bolígrafo que había usado para contar historias reales, aquellas que no caben en un tuit de 280 caracteres. Tenía en el aire un aroma a tabaco negro que persistía a pesar de no fumar desde hacía años, un vestigio de una época en la que el periodismo era lento, meticuloso y buscaba la verdad con paciencia, no con gritos ni titulares impactantes. Con una voz baja, casi como un susurro que se colaba entre la vorágine del momento, le dijo al colaborador con tono cansado pero firme: «Esto no es un reality, colega. Esto es vida real. Hay que dejar de buscar carnaza donde no la hay». Esas palabras, simples pero contundentes, parecieron atravesar el ruido y el bullicio a su alrededor, generando una pequeña pausa en el torbellino de emociones que se vivía en ese lugar. Por un instante, como si todos respiraran al unísono, quedó claro que aquella jornada no había sido una más. No hubo explosiones, ni escándalos virales, ni consignas gritadas por los megáfonos de las redes sociales. Sin embargo, había ocurrido algo mucho más profundo y significativo, un cambio silencioso que no necesitaba trending topic para existir. Se sentía en el aire una calma después de la tormenta, una especie de recogimiento colectivo, una pausa necesaria para pensar, para reflexionar sobre el significado de lo vivido. Quizás, solo quizás, la justicia no era aquella quimera inalcanzable o una ilusión efímera que se diluye entre titulares y opiniones. Era una posibilidad real, aunque lenta, imperfecta, que requiere de paciencia, coraje y, sobre todo, de firmeza para defenderla. La joven que salió de ese juzgado no llevaba solo una sentencia favorable a su nombre. Había ganado algo mucho más valioso, una lección para todos los que la vieron y la escucharon. La verdadera victoria no reside en los flashes de las cámaras ni en el ruido mediático que con frecuencia convierte la verdad en espectáculo. Está en la firmeza de quien, pese a todas las adversidades, decide plantarse y reclamar con valentía respeto por su verdad y su dignidad. En un país donde tantas veces los derechos parecen una meta inalcanzable, un espejismo que se desvanece entre burocracia y corrupción, esa dignidad defendida se convierte en un trofeo que vale más que cualquier premio o aplauso efímero. Y esa, quizás, sea la victoria más auténtica y profunda que se pueda alcanzar.